Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hace un año, algunos de ustedes oían hablar del hermano Pedro y decían: ¿quién es el hermano Pedro? El hermano Rubén decía: yo dije, yo iba a comer al hermano Pedro porque yo pensé que era un hermano grande y con quien iba a platicar, ¿no? Como que así platicamos, ¿verdad? Pero algunos que no teníamos el gusto de conocernos se preguntaban quién era el hermano Pedro. Ahora pues estoy lleno de gozo de estar con ustedes. Ahora ya no podré decir que me disculpen por lo que voy a decir porque ya me conocen un poco más. Entonces, pues ya fueron los culpables por invitarme, ¿verdad? Ya sé de qué tengo que regañar más a Jorge. No lo voy a hacer. Realmente reciban saludos de parte de mi familia, una disculpa. Ya está la primera diapositiva. Fíjense, para empezar, cuando me compartieron el tema que se iba a exponer, me pareció muy interesante. Y el primer tema que hoy tocaba era acerca de una enfermedad o una misma enfermedad. Hay algo con lo que quiero empezar, porque pareciera que la vida nos prepara de muchas formas, ¿verdad? Y desde hace 2 días mi esposa empezó muy mal. De hecho, pues está en incapacidad porque se enfermó. Ayer en la noche empezó mi hija, se empezó a poner mal también y en la mañana tuve que llevarla a consultar. Ya me desocupé un poco tarde, es por eso que venía corriendo, porque cuando lo vives entiendes lo grave que es la enfermedad, lo angustioso que es la enfermedad, y a través de la escritura es una forma en cómo podemos ver el pecado, ¿verdad? Que vamos a estar abordando. La cita que es base para esta campaña es la que se encuentra en Judas capítulo 1 verso 3. En Judas, la expresión que nuestros hermanos están tomando aquí es para hablar de lo que tenemos en común, ¿verdad? Solamente es una base de que esta salvación que tenemos es algo que es en común. Dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Nuestros hermanos quieren que hablemos acerca de esa común salvación. Y esa común salvación empieza de lo que somos salvados. Si no hay de algo que tengamos que ser salvados, pues entonces no existe punto de partida ahí. Entonces hay que ir un poco más atrás y nos encontramos justo con eso. Padecemos, ya que tenemos una común salvación, es debido a que padecemos todos una misma enfermedad. Y es que en el mundo existen muchas enfermedades, diferentes enfermedades, y que tal vez algunos sí padecen, cierto porcentaje ya cada día padece cierta enfermedad que es muy común, pero no significa que todos la tengan. Y podemos ver índices de enfermedades y pudiéramos entrar en esto, pero hay una enfermedad que sí es común, que sí es universal. Y eso es de lo que nuestros hermanos basan esta noche, la lección del día de hoy, Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para empezar con esto, quiero hacer un comentario en cuestión de las diapositivas. Como descargué y a veces cuando han visto que el Office a veces tiene diferentes formatos, entonces si se llega a ver algo raro es debido a que el formato es diferente, ¿sí? Solamente es eso, si en alguna mente nos encontramos. Aquí hay una pregunta, ¿verdad? Y es acerca del COVID. ¿Ya se olvidaron acerca del COVID? Fíjense, hermanos, esto es algo que invadió completamente el mundo. Algo que trastornó el mundo entero. Y que después de 2 años, en donde empezamos a hacer nuevamente nuestra vida, pareciera que muchos ya hemos olvidado eso. Ya hemos olvidado lo que pasó. Pero yo quiero que haga memoria conmigo acerca del COVID. Aproximadamente a mediados de noviembre del 2019, localmente se empezó a correr el rumor de una enfermedad en cierta comunidad de China. En diciembre estaban confirmados los primeros contagios de esa enfermedad.
pero todo eran rumores. En enero, la Organización Mundial de la Salud dio aviso de una posible pandemia. En febrero, la mayoría de los países tenían por lo menos 10 contagios. En marzo, fue donde en México llegamos a tener lo que era una pandemia. ¿Se acuerdan? Después de un festivo, se cancelaron clases por 2 semanas. Y luego por 2 semanas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero ¿se acuerdan realmente viviendo y trayendo a su memoria de cómo fue eso? ¿O solamente se acuerdan como una anécdota? Porque no fue cualquier cosa. ¿Saben? Dicen que fueron más de 100 millones de personas que perdieron la vida a causa de eso. Millones, hermanos. Millones. En 6 meses se registraban casi 80,000 personas. En 6 meses que habían muerto. 80,000 personas. Perdón, 800,000 personas. Estaba investigando un poco de Nuevo Laredo. ¿Cuántas personas tiene Nuevo Laredo? Si alguien sabe, al final platicamos acerca de eso. Pero cuando llegamos a ver el alcance de lo que tuvo el COVID en 6 meses, hermanos, cerró países enteros, hizo distancia entre familias, los hijos no podían ir a ver a sus padres por miedo a contagiarlos y que ellos estaban mayores y ellos podrían perder la vida. Había videollamadas solamente, personas que iban afuera de las casas de sus familias, pero que no querían entrar porque la enfermedad trastornó el mundo. Porque cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de algo que impacta, de algo que daña, de algo que lleva a la muerte. Cuando hablamos de la enfermedad y cuando nosotros comparamos el pecado con esa enfermedad, que es a donde los quiero llevar, es donde tenemos que darnos cuenta que el pecado llega a la vida, entró al mundo y así fue contagiando y contagiando y contagiando, y podemos concluir con fe en la Biblia que el pecado es la enfermedad que más personas han matado. Podemos concluir eso. Al final haremos una conclusión de todo esto, pero quiero empezar hablando de esto. Me gustó mucho en lo personal, me gustó que basaran este tema del pecado con base a Romanos. La palabra pecado, la palabra hamartia, es utilizada en el libro de Romanos aproximadamente en 39 ocasiones. Y esto habla de la importancia de lo que Pablo va a hablar acá. Pablo utiliza el pecado y utiliza bajo la expresión teológicamente, hablamos de una teología de la condenación. Eso es lo que utiliza en la carta a los Romanos. Pablo va a expresar acerca del pecado. ¿Por qué? Porque resulta que muchos que estamos aquí, ¿alguien visita la iglesia en esta noche? Levante la mano si es su primera vez viniendo a la iglesia, a visitar a la iglesia. ¿Nadie? Ok, muy bien. ¿Un visitante ya de tiempo? Levante su mano. 1, ok, muy bien. 2, excelente. Bienvenidos primeramente, y ojalá que todo esto sea edificación también para ustedes. Pero si hay algo de esto que tal vez no quede claro, con gusto después podemos platicar acerca de eso. O como les decía la semana pasada, se pueden acercar a que más confianza le tengan, ¿verdad? Ojalá que pueda ser así. Trataremos de ser claros, pero quiero que abarquemos, ya que la mayoría somos parte de la iglesia. Pablo le habla a una iglesia, Pablo le está mandando estas letras a alguien que ya ha creído, porque resulta que después que hemos creído, creemos nosotros que ya no padecemos esta enfermedad. Nos creemos salvados de esta enfermedad. Y es por eso que es importante, cuando hablamos acerca de esta enfermedad, cuando hablamos acerca, en el contexto romano, en el contexto que está aquí, vamos a hablar acerca del pecado como una pandemia, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del pecado como una pandemia, analizándolo bajo el contexto de la carta a los Romanos. Como Pablo, bajo la idea que los hermanos quieren presentar de la enfermedad del pecado, vea lo que nosotros podemos ver aquí. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos estamos diagnosticados de esta enfermedad. Si usted analiza esto de Romanos, quiero que vea cómo dice que el pecado empezó con uno solo. Y a partir de ese solo, muchos vienen a llamarse o a tener el papel de pecadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del pecado, nosotros hablamos que el pecado, de la enfermedad del pecado, cualquier persona se puede contagiar. Número uno, se contagia el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Cuando hablamos acerca del hombre natural, es aquella persona que tal vez no piensa como tal en Dios, que ni siquiera, vamos a ponerlo en el campo, ni siquiera le ha pasado por la mente que hay un Dios, pero aún esa persona niega la existencia de Dios. Porque Pablo lo dice, miren, ahí está, ojalá que esté en su carta a los Romanos, abra su Biblia ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, va a empezar a hablar acerca de ese hombre natural. Nosotros vamos a ir al verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A qué se refiere con que las personas no tienen excusa? Se refiere a que la persona puede salir un día por la mañana, voltear a ver el cielo y darse cuenta que alguien lo tuvo que hacer. Ver cómo existen diferentes tipos de personas, que todos funcionamos diferente, que podemos analizar nuestro propio cuerpo, cómo funciona, cómo piensa, cómo nos movemos, cómo nuestro interior está trabajando sin que haya algo que le esté moviendo, cómo nuestro corazón sigue latiendo, cómo la tierra sigue dando el fruto, y que todo esto es bueno para nosotros, y que todo tiene un diseño, y la persona, aunque no sepa nada de Dios, tiene que llegar al punto, si es lógico y si es sincero, de decir, existe un Dios. Existe un Dios. Posiblemente haya quien nunca haya leído la Biblia, no conozca nada de este Dios, del único Dios, pero tan solo con ver la naturaleza, con ver tu propia vida, entenderás que alguien te hizo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, fíjese, y esto lo puede resaltar en su Biblia, porque dice, se hacen claramente visibles. O sea, todo lo que no conocemos de Dios, nos lo anuncia algo que sí conocemos. Y es cómo nos ha creado Dios. Y Él nos ha creado perfectos. ¿Okay? Ahora, dice, es que si fuéramos perfectos, pues no tendríamos que estar hablando de una salvación. ¿No? Una cosa es que Dios nos ha hecho perfectos y todo lo que Él ha hecho es perfecto. Y otra cosa es lo que el hombre ha hecho con la perfección de Dios. Y eso aquí es donde entra. Pero de aquí, fíjese, este hombre que es natural, según el verso 20, es decir, el hombre sin que conozca de Dios, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo le conocieron? Por lo que vieron, por su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que todo esto no puede funcionar de la nada, no puede venir de la nada. Porque todo es tan perfecto que no podemos estar 1 centímetro más lejos del sol ni más cerca de él. Es perfecto. Porque la tierra gira a la velocidad perfecta, tanto que nos podemos mantener. Porque tenemos justo el tiempo de sol y de cuando el sol se oculta, para poder tener la vida, para que la tierra produzca fruto. Todo esto es perfecto. Por eso es que el hombre lo conoció. Pero dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una persona, hermanos, una persona que ve todo lo que Dios ha hecho y que dice, eres tú, Dios. Eres tú. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es glorificar a Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer.
Pero el hombre natural, vio todo esto. ¿Y qué hizo? No le glorificó. Por eso hablamos de que el pecado entró aún en esas personas. Y fíjense cómo lo sigue diciendo Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es esa parte. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Esa es la parte. Ahora, nosotros podemos seguir hablando según lo que Pablo presenta aquí, porque puede decir, recordemos que Roma, cuando hablamos en el contexto de los romanos, Roma es un imperio en donde llegan de todos lados. Roma está lleno de todas culturas, Habían griegos, habían judíos, habían romanos, habían esclavos, habían de todo, de Egipto, Alejandría, de todos lados habían ahí. Entonces Pablo le habla a hermanos que se han convertido y que vienen de un pasado diferente. Y dice, y tal vez tú eras aquel antes que no buscabas a Dios y que no sabías nada de Dios. Y que tal vez estabas tú en tu mente natural ignorando que todo esto era hecho por Dios. Pero cuando lo ignorabas y no le dabas gracias a Dios, entonces tú estabas en pecado, pues no le glorificabas como a Dios. Después de eso, Pablo va a hablar de otros, y estos son los que no tenían ley. Quiere decir que estos sí reconocían que Dios existía, sí reconocían que existía un Dios, pero no tenían una ley de Dios en donde se basaban. Pero aún aquellos que no tenían ley, dice en el verso 2, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y aquí hay una pregunta. No sé si usted se la hizo en algún momento o si alguien se la ha hecho. Y le dicen, ¿qué pasa si alguien en una isla está allá y no ha llegado una Biblia a él? ¿Y qué pasa si, cómo va a creer en Dios esa persona? ¿Sí les han hecho ese tipo de cuestionamientos? Y dice aquí, porque aún sin tener ley, las personas pueden pecar. ¿Por qué? Porque pecan bajo la propia conciencia. Y esa conciencia nos las da desde pequeños. Los pequeños cometen errores faltando a su propia conciencia. Ustedes lo van a ver cómo va creciendo y la conciencia de ellos se va formando. Les voy a platicar la historia de un amigo, y el vecino de un amigo no era yo. Iba esta persona con su abuela al mercado y pasaba ahí por el lugar de la frutería y hacía con una uva sin que nadie me viera. Digo, ya. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo malo ahí. Obviamente es bajo nuestra mente aún no está madurando, pero lo que quiero que vean es que hay una conciencia. Cuando determinado tiempo tú ya tienes tu conciencia bien formada, cuando tú lo haces con alevosía y ventaja, cuando tú ya has analizado y tu mente es capaz de discernir por completo el bien y el mal, y aún tú haces eso, tú estás cometiendo. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el hombre también puede pecar sin ley. Puede voltear a ver al cielo y decir, existe un Dios, pero solo lo voltea a ver, pero en su vida se comporta como si Dios no existiera. ¿Ok? Entiende que todo esto no puede venir de la nada, pero no busca qué es lo que Dios quiere de mí. Y esa es parte de esa enfermedad. Una enfermedad en donde nos vamos a ir analizando esto. La persona que tiene una enfermedad puede pasar mucho tiempo teniendo una enfermedad y a veces no se entera, pero va a morir. Y cuando ella muere o él muere,
va a ir al hospital y le van a decir, él murió por eso, si nunca supo, pero la enfermedad lo mató aunque no supiera. Aunque tú creas que no estás pecando, porque no quieres saber de Dios, tú a pesar de eso vas a morir. Porque no te checaste. Porque te sentías mal y no buscaste para ver qué era lo que tenías. Pero están los otros, aquellos que sí saben que están enfermos, pero viven como si no estuvieran enfermos. El caso más común es de aquellas personas que padecen diabetes. Son diabéticos y quieren llevar un ritmo de vida como si no lo fueran. Y no los vengo a regañar de esa enfermedad, pero sí quiero llamar su atención a que cuando tú sabes que padeces algo, tú tienes que buscar llevar una vida, porque eso es lo que Dios te dio y hay que cuidar. Pero por el otro lado espiritual, hay personas que saben que están pecando, saben lo que es esa enfermedad, saben que está en su vida, saben que no lo han dejado y aún así quieren voltear al cielo, reconocer que existe Dios, pero seguir viviendo en esa vida de pecado. Fíjense, cuando nosotros hablamos, vamos a hablar también que se contagió el griego que se basaba en la sabiduría. Muchas personas basan su fe en Dios en una sabiduría hueca y humana, aún dentro de la iglesia. Y quiero que usted recuerde esto, porque Pablo le está hablando a una iglesia en Roma. Y han llegado a la fe y están entre nosotros, pero viven su vida naturalmente, como si Dios no existiera. Están aquí, pero viven su vida como si Dios existiera, pero no hay ley para ellos. Y los otros son aquellos que sí reconocen que Dios existe, reconocen que hay una ley, pero quieren interpretar esa ley bajo su propia sabiduría. Y eso es lo que Pablo les quiere presentar aquí. Y les quiere decir, de esta enfermedad, que nosotros podemos visualizar como una enfermedad llamada el pecado, estamos contagiados todos. Todos. Y dice Romanos 1, 22 y 21, pues habiendo conocido a Dios, fíjense, habla de que sí, el verso, un poquito más adelante, aquí regresamos a la parte del hombre natural. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y vea, esta es la diferencia entre los otros. Los otros no reconocían que Dios existía. Estos de acá, el segundo paso es de vamos a reconocer a Dios, pero vean, dice, y cambiaron la gloria de Dios. Los anteriores no lo reconocían, ¿ok? Estos sí lo reconocen, pero lo que hicieron fue cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y entendemos cómo eran los griegos, y tenían dioses, de todos los dioses, pero eran hombres. Y eran hombres, según su interpretación, humanamente perfectos, ¿sí? Tenían un corte llamado, ¿han escuchado la expresión de perfil griego? Porque ellos creen que esa es la simetría. Hasta él comentaba algo la semana pasada, ¿verdad? Y cuando hablamos de un cuerpo, ellos empezaron a poner esa moda de lo que representa un cuerpo perfecto. Y empezaron a poner la idea en las personas de lo que era una mujer perfecta. Porque cuando representaban a sus dioses, lo representaban conforme a lo que ellos creían que era perfecto. Y por eso usted puede ver todas estas imágenes, en donde habla de esa forma de Dios, pero siendo dioses humanos. Dioses humanos. Humanamente decían son perfectos, pero divinamente eran imperfectos. Porque no podemos encerrar la divinidad de Dios en la imagen de uno. Y no solo con eso, sino que después de eso pasaron de serlo de hombres y lo cambiaron a animales. Y después hicieron todo un revoltijo ellos entre lo que eran los animales y los hombres. Y así se iban.
¿Por qué? Porque lo hacían conforme a su propia sabiduría. Cuando pensamos, sí, pero esto es de los que no estaban en la iglesia, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando alguien está habituado a eso y llega a la iglesia y de repente quiere implementar esto en la iglesia? Es decir, sí, aquí dice esto, pero bajo la propia sabiduría humana, esto es la interpretación. ¿Sí me explico? Vienen en una costumbre de interpretar de una forma humana, carnal, y ven lo que dice la Biblia de una forma carnal. Y tiene un texto y dice, todo me es lícito y no todo me conviene. ¿Y qué dice el carnal? ¿Te das cuenta? Ahí dice que todo me es lícito, por poner solamente un. Sí, pero al lado dice otra cosa. No, pero es que si no, y empieza. Y de ahí le saca una bola de pensamientos bajo un razonamiento humano que te aleja de Dios. Y si te aleja de Dios, estás enfermo. Estás enfermo de pecado. Cuando hablamos de la teología de la condenación, hermanos, llegamos a la conclusión, bajo esto, que todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Porque de este grupo resaltaba uno y decía, a mí se me encomendó la ley. Yo conocí de Dios desde hace muchísimos años, miles de años. Mi pueblo fue un pueblo escogido por Dios. Se me dio una ley. Dios nos cuidó en el desierto. Dios nos sustentó. Dios nos dio reyes. Dios nos dio sacerdotes. Dios nos dio una nación. Y entonces el judío podía gloriarse tanto. Y Pablo les termina diciendo también a ellos que ellos también estaban bajo pecado. Capítulo 2, verso 17. Que aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que Él es guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Vean lo que dice el Papa. Porque dentro de la iglesia había quien venía del judaísmo, que creía saberlo todo de la mejor manera, porque había conocido a Dios. Pero dice, pero no te estás enseñando a ti mismo. Con este punto, hermanos, quiero decirle que visualizamos el pecado como una enfermedad, como una pandemia. ¿Por qué? Porque esto es como Dios. En algún momento alguien dijo, todos nos tenemos que enfermar de COVID, ¿se acuerdan? O sea, todos lo vamos a padecer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en el aire. Porque es una enfermedad que esto, y nos decían muchas cosas. Y yo creo que la mayoría nos dio en algún momento. Y después de 2 años, algunos que creíamos que ya no nos iba a dar, de repente nos enfermamos, ¿verdad? Ahora no sé, yo no vengo a establecer que el COVID fue verdad, no quiero hacer una división porque sé que hay hermanos que no creen en eso, pero algo que sí le puedo decir es que el pecado ese sí es verdad. Así como hubo muchos muertos, el pecado también es una evidencia que hay muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Ese es una cosa. Esto es algo con Dios. ¿Por qué quiero que lo veas como una pandemia? Porque mientras que creías o no creías, si era solo un rumor o no era un rumor, lo más sabio era tomar tus precauciones. Algo está pasando afuera y yo no me voy a arriesgar y no voy a arriesgar a los míos. Y cuando pensamos en el COVID, ¿cuántos no teníamos que salir a trabajar? Y cuando regresábamos a casa, teníamos que quitarnos todo, lo poníamos aparte, nos bañábamos, nos cambiábamos, la ropa la echábamos a lavar y después de eso ya podías estar un poco más tranquilo en casa. Porque no querías dejar un lugar
para contagiar a alguien, para contagiarte a ti. Y cuando hablamos del pecado, ojalá que el Hijo de Dios también lo pueda ver con la misma seriedad, porque en Roma no estaban viendo con seriedad el pecado. Muchos se estaban olvidando de quién habían creído. Muchos se estaban olvidando de quién era ese Dios glorioso. Muchos se estaban olvidando de la ley que ahora podían tener y antes no tenían. Muchos se estaban olvidando de todo, de cómo Dios los preparó durante mucho tiempo para esta salvación. El pecado estaba dentro de ellos. El pecado, hermanos, está dentro del mundo. Está dentro de él. Y esa es una enfermedad que en cualquier momento podemos estar padeciendo. ¿Sí? Fíjense, podemos ver el siguiente. El pecado como una enfermedad mortal. No sé si en esta congregación o si en dentro de las familias que están aquí hayan perdido a alguien durante la pandemia. No lo sé. Pero a la mayoría de con quien yo he estado, por lo menos una persona se fue. No logró algunas complicaciones de cierta enfermedad de neumonía en ese tiempo, o también llamada COVID, y fue doloroso. Fue doloroso porque fue una enfermedad altamente contagiosa, pero también altamente mortal. Cuando hablamos acerca del pecado, Pablo lo va a presentar de la misma manera. Pablo va a presentar que el pecado es una enfermedad altamente mortal. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte. Y yo quiero que usted vea esto y que usted analice esto, porque el pecado no viene solo. Cuando una persona se infecta del pecado, esa persona está destinada a la muerte. Y Pablo dice, cuando él pecó, dio la entrada a la muerte. Es mortal. Cuando hablamos de esto, es mortal porque muchas personas no aceptan lo que padecen. Muchas personas no aceptan lo que padecen. Y cuando usted es diagnosticado de cualquier enfermedad, pero usted dice, no es verdad, yo me siento bien, y usted lleva su vida como si no padeciese esa enfermedad, y usted no se trata, usted terminará muerto. Déjeme decirles, no sé cuánto tiempo, no lo sé, porque no soy médico, pero sí es lógico que si una persona está enferma y no se trata y no se cuida, va a morir. Porque, hermano, es lógico entender esto, que si alguien te dice que estás enfermo, tú buscas cuidarte, pero muchos niegan esa enfermedad. Dios nos ha permitido tener el avance de la medicina para ayudarnos, porque todo es de Dios y porque todo esto comprueba lo que Dios ya nos ha dicho. Pero a pesar de eso, humanamente hablando, todos vamos a conocer a alguien que padece algo, pero que lo niega. En el del 24 al 28, verso que hemos estado hablando ahorita, vean lo que dice. Acompáñenme en su vida. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no cumplían. Porque no aceptaron que estaban mal. Y cuando no aceptas que estás mal, irás e irás en pos del pecado. Llegará el momento en el que tanto es tu mente que no ha aceptado el pecado que hay en ti, que ya no lo vas a percibir. Al principio te redarguía, al principio preguntabas si eso era correcto, al principio analizabas y preguntabas a alguien: hermano, ¿qué piensas acerca de esto? Pero conforme pasa el tiempo, tú lo sigues haciendo y llega el momento en el que se convierte en una práctica del pecado y concluyes que no es malo. Llegas a ese punto. Y pasa de eso a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. ¿Por qué? Porque no has aceptado, verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y aquí hay algo que quiero resaltar, y que usted puede resaltar en su Biblia. Dice, pues habiendo entendido. Esto no lo resalta y no lo dice de cristianos que no hayan entendido. No, aquí hace referencia de cristianos que tienen el entendimiento que eso es errado, que eso es pecado, que esa es la enfermedad en la que está atacando su vida. Pues habiendo entendido. Y así estamos muchos de nosotros, y así están muchas personas allá afuera que entienden que lo que están haciendo no es correcto, que es pecado. No lo ignoran. Pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la enfermedad terminará pagando por muerte. ¿Sí? ¿Cómo puedes seguir haciendo eso? Hoy te invito a que abras tu corazón, tu mente, y que presentes ese pecado que no has podido llevar, aquel que se ha convertido en una práctica para ti, y que analices ese pecado a la luz de este texto, que has entendido que está mal, que has entendido cuál es el juicio contra ese pecado, y que aún así dice, no solo las hacen, no solo practican ese pecado, sino que también se complacen con los que lo practican. Eso es lo que Pablo, eso es lo que nuestro Dios quiere que entendamos, que no vivamos como si no tuviéramos esta enfermedad. Debemos entender, hermanos, que este pecado es mortal porque es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad silenciosa. El pecado entra de una manera tan suave en nuestras vidas, que puede entrar con nuestra mirada. Tenemos que saber bonito y atractivo. Puede entrar por medio de lo que oímos, porque se puede oír delicioso, apacible. Puede entrar de una forma en la que en verdad, hermano, no te das cuenta. De repente verás al hermano que se fue a una denominación y te lo topas. Dices, ¿por qué andas engañando? Dice, es que acá sí hay amor.
yo sé que no es bueno, pero me hace sentir. Y no solo hablamos de una denominación, hablamos de cualquier cosa que nos esté apartando de Dios. Porque a veces eso es fuera de la reunión, una reunión familiar, los amigos, el deporte, cualquier cosa que puede entrar en nuestra vida, hermanos, y que nos puede estar apartando. Entra tan silencioso, dice el texto que leíamos, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Quiero que vea esto. ¿Por qué digo que es tan silencioso? Porque la persona está entendiendo que hacer eso es malo. Y le está diciendo al de enfrente, es malo que estés haciendo eso. Posiblemente hay dos interpretaciones de este texto. Número uno, que literalmente si estuvieran haciendo lo que hacía la otra persona. O número dos, que solamente es una referencia de sí cubro esa parte moral, pero por otro lado yo estoy fallando. ¿Sí me explico? O sea, no es precisamente tú juzgas a aquel que no se congrega. Qué bueno, porque tú sí te congregas. Pero ¿cómo estás en aquello? ¿Cómo estás en la parte íntima con Dios? ¿Cómo estás en oración? ¿Cómo estás en lectura? Porque posiblemente, y solo bajo una posibilidad, habrá personas que no puedan llegar tanto a las reuniones que oren más que nosotros que estamos aquí. Porque tal vez nosotros solo oramos a Dios cuando estamos aquí en la congregación. ¿Y qué hay con mi relación a Dios? Creo que mi constancia en las reuniones, eso depende de una relación con Dios. Sí, pero no lo es todo. No lo es todo. Porque la relación que tenemos con Dios, hermanos, va más allá de un lugar de cuatro paredes. Nuestra relación con Dios es allá. Es lo que nos llevamos. Esto solo es el principio de lo que es una vida consagrada a nuestro Dios. Y Pablo le está diciendo a estos hombres, ustedes no se han dado cuenta que tienen esta enfermedad. Aquellos la negaban porque sí entendían que tenían la enfermedad, pero estos no se dan cuenta. No se dan cuenta que están enfermos y juzgan a otros y su vida está llena de pecado. Su vida está llena de pecado. Es mortal porque se puede convertir en crónico. ¿Qué es crónico? Puede estar ahí para siempre. Puede estar ahí. Por eso, Santiago lo dice así. Cuando hablamos de esa enfermedad crónica que nos lleva hasta la muerte, es esa enfermedad que ha entrado primeramente en nuestra mente, entró por medio de nuestros ojos, por medio de nuestra vista, de nuestros oídos, que ha entrado a nuestra vida, que ha encontrado un lugar en nuestra vida, que la hemos llevado a la acción y que después de eso lo ha convertido en muerte. Santiago lo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Por cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, y vuelve a mencionar, la muerte. Siempre, la mayoría de las veces que usted y yo leamos la palabra pecado, va unida a la palabra muerte. No sé si lo han notado en los textos que hemos leído. Eso. Porque cuando yo estoy en ese pecado, porque cuando yo estoy padeciendo esa enfermedad, hermanos, yo puedo caer en esto que es la muerte. ¿Cómo se puede contagiar una enfermedad? ¿Cómo se puede contagiar la enfermedad del pecado, hermanos? Bueno, cuando hablamos de contagiar
esta puede entrar, puede ser atractiva a la vista, puede ser llamada a nuestros pasos, puede atacar a nuestras manos, puede atacar a nuestra mente, puede atacar a nuestro corazón. Y es como cuando decían en el COVID, no sabes si entra realmente por la respiración, si es por lo que tocas, si es por... ya no sabían ni siquiera cómo era. Y decían una noticia y la realidad es que te podías contagiar de muchas formas. Y cuando hablamos del pecado, hay muchas formas en que el pecado entra en nuestras vidas. No va a entrar en nuestras vidas de la misma manera. No lo va a hacer. Va a ser diferente, pero encontrará lugar en tu propia mente y en tu corazón para corromper. Va a entrar ahí. Pues de verdad. Cuando nosotros hablamos de ese pecado, también nosotros podemos decir, perdón, en el siguiente me faltó un punto, ¿verdad? Es mortal porque no buscamos atendernos. Ok, ha parecido que todo esto que hemos dicho, pues parece hasta desanimador, ¿verdad? Porque pues, el pecado entra en nuestra vida. Pero hay algo. Cuando tú te atiendes acerca de esa enfermedad, hay una gran esperanza. Y de eso vamos a hablar el día de mañana y el día domingo. Hay una gran esperanza para esta enfermedad. Ojalá que puedan estar aquí, porque no lo es todo, pero tenemos que empezar con lo grave que es esta enfermedad. Cuando tú te enteras que tienes esta enfermedad, es mortal porque no buscas atenderlo. Lo decíamos ahorita. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque parece sorprendente que al darte cuenta de que estás enfermo, no busques ayuda. Al darte cuenta que esta enfermedad es una enfermedad espiritual, no busques a aquel que te pueda ayudar con esta enfermedad espiritual. El pecado es algo que necesitamos estar. Siempre necesitamos estar atentos. En la iglesia, habremos muchos que podemos sentir que esta enfermedad ya no nos va a dar. Que podemos decir, hermano, es que sí cometo pecado, pero yo ya no practico el pecado. Y después nos preguntan, ese pecado en el que has pensado, ¿cada cuánto caes en él? ¿Cada cuánto lo cometes? Piense en uno. Piense con aquel que ha pedido en oración para que Dios le ayude. Piense. No piense en todo, solo piense en uno. ¿Hace cuánto tiempo sigue batallando con ese pecado? Cuando somos sinceros, cuando realmente somos sinceros, nos podemos dar cuenta si realmente estoy cayendo en el pecado y no practicando. Mis lentes, los que usamos lentes, batallamos con que se nos rompan. Hasta dormido, se cayeron, los aplastaron, los pusiste en un lugar que no debías. Y de repente me ha tocado manejar sin lentes, bien atrevido yo. Voy cayendo en todos los pozos que hay después de estas lluvias, bastantes pozos. ¿Qué les quiero decir? Que cuando no ponemos atención, podemos caer muchísimas veces. Pero especialmente, yo le quiero decir que si usted no es sincero con Dios, usted el día de hoy está practicando el pecado y solo puede estar lavando su conciencia diciendo que ha caído, pero que no ha practicado. ¿Sí?
Hoy usted sea sincero. Tome esta noche como una oportunidad para darse cuenta si usted ya no tiene esa enfermedad. Vaya en oración a Dios y pídale como pedía el salmista: examíname. ¿Y qué va a encontrar Dios en su corazón? ¿Qué va a encontrar? ¿Saben? Estos hombres, dice, no había quien buscara a Dios. Cada quien quería estar buscando a Dios a su manera, a su forma, a sus tiempos, y seguían llenos de pecado. Cuando la idea es que, lo vamos a ver el domingo, alguien murió porque ese pecado ya no estuviera aquí. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado, porque se puede convertir en algo peor. La lucha contra la enfermedad del pecado. Lo primero que podemos decir es que debe luchar. Debe darse cuenta que necesita luchar de esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea al pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Romanos 6:16. Y nuevamente Pablo les dice: si ustedes son esclavos del pecado, el resultado es la muerte. Y si tú realmente no reflexionas acerca de ese pecado, tu destino será la muerte. Si tú no le pones un alto a ese pecado, es la muerte. Debe hacerse responsable de ese pecado. De eso que el día de hoy no te puede poner bien delante de Dios. Que no puedes decir: aquí están mis manos limpias, porque sabes que están manchadas. Debes hacerte responsable de ese pecado. Porque muchas veces voltearás a los lados y le echarás la culpa al de al lado. Echarás culpa a tu situación. Le echarás la culpa a la iglesia, a la humanidad y a no sé quién tanto, como Adán lo hizo con Eva y como Eva lo hizo con la serpiente. Dice Romanos 7:18-20: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Y cuando entiendo eso, y cuando Pablo abre su mente, cuando Pablo abre su corazón para enseñarnos lo que nosotros debemos hacer, es: reconoce, hazte responsable que si tú has cometido pecado, es porque tú lo haces. Tú lo haces. Debes, hermano, amigo, que nos visitas, debemos luchar por no morir. Debemos luchar por no morir. Hace unas semanas oraba por un conocido de una hermana que le estaban haciendo quimioterapias, y a mitad del tratamiento él decía: ya no quiero seguir. Es doloroso, es cansado y ya no quiero seguir. Y oraba yo por él, porque Dios actúa a través de lo que nos ha dado, y él no podía dejarse caer. Así también tú y yo debemos comprender que no podemos dejarnos caer. Necesitamos realmente luchar por dejar esa enfermedad del pecado, por curarnos realmente, por abandonar esas filas de donde están aquellos que padecen esta enfermedad. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, pero pone una alternativa: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Tú puedes quedarte ahí en el pecado. No vas a decir que no sabías lo que vendría con eso. Después del pecado
viene la final. Hoy, si algo nos ha quedado claro, es que esta es una enfermedad completamente nueva. Quiero hacer una conclusión acerca de esto. Voy a regresar al tema del COVID. Cuando recién se diagnosticó, se declaró una pandemia, un grupo de científicos muy grande estaba ocupado, empeñado en buscar a una persona. A esa persona se le conoce como el paciente cero. Se le conoce como el paciente cero. Cuando tú reconoces quién es ese paciente cero, tú puedes lograr muchas cosas. Puedes entender cómo brotó, puedes entender cómo fue que se fue contagiando, a qué margen puede llegar, y ellos estaban buscando esa solución. Usted y yo conocemos quién es el paciente cero. El paciente cero es Adán, por cuanto el pecado es Dios. Pero hay algo que debemos entender. El paciente cero de COVID no fue el culpable de que usted se contagie. Porque muchos nos contagiamos. Muchos nos contagiamos cuando bajamos la guardia. Eso fue una persona. Me cuidé mucho tiempo y cuando se empezó a escuchar que ya en otra parte del mundo ya estaban saliendo, yo salí sin precaución. Bajé la guardia. El paciente cero no es el culpable. Adán no es el culpable que tú peques. El mundo le quiere adjudicar ese pecado llamándole un pecado original. Y no es así. Eso no existe. Porque Pablo añade, por cuanto todos pecan. Porque la enfermedad del pecado entró en mi vida por medio de mis ojos. Por medio de la vanagloria. Por medio del amor, por los deseos de la carne. Ahí es donde entró el pecado. No le eche la culpa a nadie. En esta noche, si alguien sabe que tiene esa enfermedad, no pierda el tiempo. Atiéndase. Porque si no, posiblemente el día de mañana Dios toque la puerta de su vida y va a ser hallado enfermo con la enfermedad del pecado. Hoy es ese día. Hoy es ese día de ponernos a cuentas. Si usted ha caído en un pecado en donde los demás se han dado cuenta, en un pecado público, usted puede pasar al frente. Usted puede pedir a Dios que lo restaure. Pero si ese pecado está dentro de usted basta con que se humille delante de Dios, sea sincero y busque ese perdón de Dios. Y luche por no caer más. Haga una diferencia entre la realidad, lo que es practicar y lo que es caer, hermanos. Hay una diferencia. Y la única diferencia la conoce usted. Usted sabe con qué frecuencia practica ese pecado. Usted lo sabe. Arrepentámonos de eso y busquemos lo que viene mañana. ¿Cuál es ese medio para podernos curar de esta manera? Dios los bendiga. Vamos a buscar el número 36 del Himnario de Cantos Espirituales. Y vamos a estar despidiendo, hermanos. Vamos a tomar este canto. Pecador, ven a luz de Jesús. Canto número 36. Pecador, ven a luz de Jesús, e infeliz para siempre serás. Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, Él te espera, tu buen Salvador.
siento, hermano.